Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Gracias a nuestro Padre amado que nos permite compartir con ustedes otro video más, el cual esperamos que sea de su agrado. Si es así, regálanos un like por favor y compártelo con más gente. Esta semana estaremos hablando de un tema que tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez. ¿Por qué existen tantas versiones de la Biblia? ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué algunas generan tanta confusión? Bueno, pues te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Primeramente, queremos aclarar que al hacer este video sabemos que todos tenemos gustos diferentes y maneras diferentes de ver las cosas. Por ello es normal que aunque sepamos que existen muchos tipos de Biblias en la actualidad, nos guste más alguna versión o alguna otra nos cause confusión. Nosotros no apoyamos ninguna versión en específico, pero todo esto nos lleva a una misma creencia en común. Sabemos y creemos que la Biblia es lo anunciado por Dios y por ello no existe duda alguna de que lo que se dice es verdad. Muchas veces encontramos comentarios como que la Biblia fue escrita por hombres, y es verdad, pero hombres de Dios inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso, la verdad que hay en ella es absoluta. Ahora bien, ¿por qué hay tantas versiones? Punto número 1. Hace muchos años empezó una revolución, por así decirlo, a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, y justamente algunos hombres llenos de Dios y guiados por el Espíritu Santo empezaron a traducir manuscritos encontrados hace miles de años a un idioma actual. Era muy difícil, ya que a partir de traducirlos, buscaban que la gente al leerlos pudieran comprender el mensaje. Así que fue un tiempo de turbulencia. Pero Dios permitió que justamente hace 504 años aproximadamente empezaron a traducir algunos manuscritos, aunque para la versión castellana tuvieran que esperar un poco más. Recordemos que los escritos encontrados en el Nuevo Testamento estaban en griego koiné, y eso ayudó a que los hombres empezaran a traducirlos al idioma actual. Punto número 2. Como decíamos antes, imaginemos cuánto tiempo tenían que pasar estudiando, traduciendo verbo por verbo y estudiar a profundidad la interpretación de cada idea y de cada palabra. De ese modo nace lo que conocemos como el texto de Westcott y Hort en el año 1881. Un texto que da paso a muchas confusiones, ya que antes de esto existían las versiones en habla inglesa como la King James, quienes se basaron en los manuscritos originales. Pero del lado castellano existían el texto bizantino, que presumían de tener entre el 80 y 90%, es decir, aproximadamente entre 4.000 a 5.000 manuscritos, de los manuscritos originales, y los más tardíos a mano, mientras que el Textus Receptus se realizaba por imprenta y era hecho por Erasmo de Rotterdam, dando paso a la duda y a que naciera la coma juanina. Punto 3. A partir de ese año hasta el 1895, los manuscritos tomaron un lugar muy importante en medio de los arqueólogos, quienes, interesados en saber más sobre la verdad, no pararon de buscar, hallando una asombrosa verdad que el griego koiné revelaba, que no todos los manuscritos eran redactados por hombres estudiados ni de buen estatus social como se creía, sino que algunos transmitían de forma muy sencilla el lenguaje coloquial de aquella época y ayudaban a entender mejor las ideas de lo que el Evangelio era. Punto número 4. A partir de esto, se dieron cuenta que la palabra de Dios no era para los sabios, eruditos, sino para todos, y que de esa manera se empiezan a traducir a más y más idiomas y dialectos hasta hoy en día. Gracias a ello empezaron a surgir nuevas versiones y muchas Biblias de estudio acercándose a las necesidades de cada persona y con un gran deseo y anhelo de que todos entendamos la palabra de Dios, ya que después de todo, esto es lo único que desea nuestro Señor. Punto número 5. ¿Por qué hay tantas versiones y han traído confusión y dudas como la Reina Valera? Aclaramos nuevamente que no estamos en contra de ninguna versión ni a favor, pero se nos hizo importante dar a conocer este punto ya que muchas personas reprueban esta versión. Dentro de los textos
que hemos nombrado anteriormente, la Reina Valera fue una de las versiones primeras que tuvimos, y eso es por la base en los textos. Y precisamente en el Textus Receptus, como en el punto número 2 lo mencionábamos, Erasmo de Rotterdam escribió la coma juanina o paréntesis joánico, como también se le conoce, donde causó un gran pánico y terror para algunos estudiosos, ya que este hombre añadió un versículo en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8, en donde poco después se agregó a la Vulgata Latina, también conocida como el texto bizantino. Por supuesto, se ha dicho que definitivamente este versículo no puede considerarse escrito por el autor de esta epístola, pero algunos han encontrado que al ser añadido ha contribuido a la afirmación de la Santísima Trinidad. La Biblia de Jerusalén apunta precisamente en 1 de Juan 5 del 7 al 8, pues 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. Mientras que en el Textus Receptus de Erasmo y en la Reina Valera, los mismos versículos dicen: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora bien, necesitamos saber que esta parte apócrifa, por así llamarla, estaba presente desde el año 1522 en todas las traducciones hasta casi el final del siglo XIX. Digamos que este ejemplo es una de las primeras confusiones de esta versión, ya que algunos aseguran que aparte de la coma juanina, esta versión no enfatiza la majestuosidad o supremacía de Cristo como el Dios mismo, a comparación de otras versiones. Punto 6. Podemos decir que aunque nos parezca algo asombroso, no se han dejado de descubrir manuscritos muy antiguos de entre los años 1629 a 1944, los cuales contribuyen a que existían versiones mejoradas que nos ayudan a comprender mejor los pasajes, y los teólogos o estudiosos se ayuden para desarrollar aún más un versículo y poder comentarlo para nuestro mejor entendimiento. Punto 7. El texto crítico es aquel que ayudó a los manuscritos que se fueran describiendo y a su vez traduciendo, y que se pudieran comparar entre sí y de esta manera encontrar los que fueran más originales y los más respetados para entrar al canon bíblico. En el Antiguo Testamento se encontraron textos en hebreo y algunos pasajes en arameo, y en el Nuevo Testamento escritos, como ya se dijo anteriormente, en griego koiné. Punto número 8. Después de la Reforma Protestante, las denominaciones del cristianismo fueron surgiendo, pero también con ellas de forma sana y estudiada algunas versiones nuevas, y todas las versiones europeas fueron traducidas del hebreo, griego, al latín y al castellano. Punto 9. Si bien sabemos que el punto más importante para traducir una Biblia es estar guiado bajo el poder de Dios y de su Espíritu, también es importante tener conocimiento del idioma y dominios de ambos, de dónde se va a traducir y dominio del idioma al que vamos a traducirlo. Y existe un tercer punto igual de importante, la interpretación, ya que si no se puede interpretar la idea a la que se quiere llegar, no entenderíamos muchos de los versículos tan poderosos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que, de esta manera, el traducir una Biblia no es tarea fácil, sino una de las más complejas que pueda existir, y sin duda se necesita una gran comunión con Dios para ser guiados. Antes de escoger o reprobar cuál es nuestra versión favorita, pensemos el propósito por la cual Dios ha permitido que su palabra se traduzca a miles de idiomas. Y eso es llegar al corazón de cada creyente y a personas que aún no lo conocen, para que sepan que Dios ha existido desde la eternidad y que su evangelio es para todos. Que no importa quiénes seamos o lo que hayamos hecho, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de la actualidad. Que antes de formularnos ideas banales sobre alguna religión, es importante conocerlo a Él y solo a Él. Que no se trata de religión, sino del amor y la salvación que Jesucristo nos ha dado por medio de su sacrificio.
Otra de las partes importantes es el usarlo a nivel de evangelismo, a nivel de comunión íntima, si se pertenece o no al cuerpo pastoral o a algún instituto teológico. Así es que la Biblia juega un papel súper importante en la vida del cristiano, pues es la base de cómo viviremos hasta que el Señor venga por nosotros. Por eso ha tenido un alcance más allá de lo que nos hemos imaginado. Punto número 10 y último. Entonces, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia en la actualidad o la más recomendada? Entendamos que una de las versiones más usadas en la mayoría de las iglesias o en los estudios es la Reina Valera, y actualicemos que esta versión ha sido revisada, por lo cual ha sido mejorada. Sin embargo, conserva una forma más formal de expresarse, un poco más elegante, a comparación de las más recientes que usan un lenguaje más sencillo y más fácil de entender. Las Biblias que tienen traducción literal son la Reina Valera, Peshitta, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas y la Biblia Textual, mientras que las de traducción por concepto o palabra por palabra o idea por idea es la Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Biblia Traducción del Lenguaje Actual y Palabra de Dios para Todos. Se cree que las traducciones más precisas han sido la Reina Valera revisada y la Biblia de las Américas, aunque para el Antiguo Testamento la que mejor se ha traducido es la Biblia hebraica stuttgartense, aunque la más fácil de comprender y con mayor interpretación es la Nueva Traducción Viviente. Conclusión. Pablo, en 1 de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 13 nos habla acerca de divisiones entre cristianos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De este modo, entendemos que lo único que debemos buscar y creer es en un mismo Dios, en la misma salvación, y esa nos la ha dado Jesucristo. Y él enseñaba y sanaba a diferentes sectores, tanto a estudiosos como a los más humildes y hasta gentiles. Asimismo, dejó su evangelio para todos, y sus apóstoles fueron enseñando a través del tiempo, dejando maestros, diáconos y pastores hasta nuestros días. Pero si había algo en común, es que no se molestaban por cómo escribían o si alguno tenía un texto parecido al de Pablo, Juan, Pedro o algún otro, sino simplemente escuchaban el evangelio, lo entendían, lo vivían y lo predicaban. Así es que, de la misma manera, las diferentes versiones de la Biblia se acoplan para cada uno de nosotros, sin tratar de generar polémica o molestia entre nosotros. Estudiemos la palabra de Dios y tratemos de no quedarnos con una sola versión, sino busquemos más y más sobre su palabra. No es necesario tenerlas físicas porque ahora también se pueden obtener en una aplicación. Así es que lo importante es que por medio de su palabra y la forma en la que vivamos, glorifiquemos su nombre. Gracias por quedarte hasta el final de este video, esperamos te haya gustado y cuéntanos en los comentarios cuál es la versión con la que más te has identificado. Dios te bendiga abundantemente.